SER Podcast. Hollywood anda revuelto. La huelga de guionistas es un punto de inflexión para la industria y para las plataformas de streaming, que son poco transparentes. Analizamos cómo afecta el paro de los escritores y comentamos los estrenos de la semana. James Gunn, que se ha ido a la competencia, se despide de Marvel con la tercera entrega de sus héroes inadaptados, Los Guardianes de la Galaxia. Hay dramas británicos con Sally Hawkins buscando a Ricardo III, comedia negra y juguetona con Mi crimen, del francés François Ozon, y cine español variado. El thriller Asedio, con Natalia de Molina de Antidisturbios, y el drama familiar feminista Las buenas compañías. En televisión repasamos las últimas series como Los carísimos espías de Amazon y Los fontaneros de la Casa Blanca con Woody Harrelson. ¡Acción! El cine en la SER con Pepa Blanes. Mayo empieza con superhéroes, vuelve Guardianes de la Galaxia, tercera entrega, con James Gunn detrás de las cámaras y con Chris Pratt y Zoe Saldana. Mataremos a todos los que se crucen en nuestro camino. No mataremos a nadie. Solo algunos. No, a ninguno. Solo a uno, al típico tío al que nadie quiere. Es el blockbuster de la semana, pero este mes arranca con otros títulos interesantes. El francés François Ozon se divierte en la comedia negra juguetona Mi crimen, una reflexión sobre el Me Too y la sororidad femenina, con Isabel Huppert. El señor Montferrand se abalanzó sobre mí. ¿Le caerían 5 años de cárcel? No necesariamente. Entonces fui yo. Hay cine británico como The Lost King, donde Stephen Frears compone un drama excéntrico ayudado por la actriz Sally Hawkins. ¿Sabes quién es William Shakespeare? Vale, pues es un escritor muy famoso y todo el mundo cree que es genial y escribió una obra de teatro sobre ti. Dos propuestas españolas. Por un lado, el thriller Asedio de Miguel Vivas con Natalia de Molina, convertida en un antidisturbios a la defensiva. Parece tranquilo, pero no quiero algún tío. ¡Cascos, hostia! Y por otro, Las buenas compañías, un homenaje de la actriz Silvia Munt a las feministas que en la transición y el franquismo ayudaron a las mujeres a abortar en España. Lo que quieren es que estemos acojonadas. Y que estemos calladitas y criando niños como conejas. Igual no es buena idea montar más vídeos y sería mejor parar un tiempo. La gente se tiene que enterar de lo que pasa, tía. En televisión tenemos farsa política, Los fontaneros de la Casa Blanca, es la última apuesta de HBO Max con Woody Harrelson y Justin Theroux. El país va camino del desastre. Maldita Jane Fonda. La gente debe ver que no se puede atentar contra la seguridad nacional e irse de rosita. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la SER. Arrancamos el mes de mayo, un mes lleno de estrenos potentes, con el Festival de Cannes a la vista, con superhéroes que ya van tomando los cines. Ahora hablaremos de ello. Antes, pues una huelga de guionistas. Elio Castro, José Manuel Romero. Hola. ¿Vosotros no estáis en huelga? No, parece que nos estabas invitando. Sí. Una huelga, yo siempre. Vosotros que sois guionistas. Con esa paradiña que has hecho. Hay una huelga, vamos a ella. O sea, no sé. Nos sumamos siempre. Todo a negro. Puño en alto. Exactamente. No se hace el programa hasta aquí, como Jimmy Fallon. Bueno, no. Vamos a hablar de la huelga de Hollywood, porque sí puede tener consecuencias. De hecho, ya la está teniendo para la televisión americana. La última fue en 2007, duró 100 días.
Ahora el panorama ha cambiado totalmente. Aquella fue la huelga por el DVD y los derechos que iban asociados a ella, y esta es por las plataformas del streaming, y de ahí muchas de las reivindicaciones de los guionistas. Sí, y es interesante ver un poco las primeras consecuencias, ¿no?, de esta huelga, que es verdad que lo sufren sobre todo los programas diarios o de comedia que necesitan no ficción. Verás los Oscars de 2 años, claro, que no vamos a tener ni una peli pero buena. Me refiero que no lo sufre la ficción o el cine o las series todavía en ese sentido, pero es muy interesante porque es verdad que las plataformas de streaming han cambiado totalmente el ecosistema mediático e industrial de Estados Unidos y de todo el mundo, y una de las cosas que exigen más allá de derechos laborales, sindicales, monetarios, una subida de los sueldos, es todo esto que se habla de las reposiciones de los residuals, que son pues todas estas series, y qué ganas tú con todas las veces que se reponen. Antes se reponían en la tele en abierto, pero ahora en el streaming es que se han comprado derechos de series antiguas por un pastizal, y qué están viendo los guionistas de esas series. No hay un intercambio, ¿no?, monetario en ese sentido, y hay cosas interesantes como, por ejemplo, claro, sale a la luz la poca transparencia de las plataformas sobre los visionados o la monetización de todas esas series, porque si tú no sabes qué dinero está dando tu producto, ¿cómo puedes exigir ese dinero? Y ahí viene el caballo de Troya, creo yo, del streaming. Sí, a mí lo que me llama la atención es que siendo Estados Unidos un país tan liberal, la patria del capitalismo, estas huelgas en Hollywood, la verdad es que son muy sonadas, y el poder que tienen los sindicatos, tanto el de actores como el de productores, como el de guionistas en este caso, son muy, muy, muy estrictas, se cumplen hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y tienen consecuencias económicas. Y ahí ya se verá cuando los productores o las productoras pues ya dirán, pues mira, hasta aquí podemos aguantar y podemos negociar, ¿no? De hecho, los actores y los directores, o sea, auguraba la prensa americana que podrían sumarse en los próximos meses también pidiendo esa plusvalía, porque al final los derechos de autor son para los escritores, pero también hay unos derechos de imagen que son para los actores, también hay una serie de derechos de autor para los propios directores, o sea que había muchos otros sindicatos metidos en juego, ¿no? Y es brutal porque hay una serie de salarios mínimos estipulados. Esto es muy típico, pero Woody Allen paga el salario mínimo requerido. Eso siempre se ha dicho, ¿no? Porque no puede pagar nunca nada más, pero hay un salario mínimo que hay que pagar. Y esto, como dices, un país tan desregularizado, donde no hay normas, y sin embargo es que en Hollywood... España no sería posible una cosa así, me parece a mí, o sería muy raro. No, en España hay una serie de tarifas, ¿no? El sindicato Alma tiene una serie de tarifas. Se han conseguido bastantes derechos, como que, por ejemplo, se les pague por proyecto, que es una de las reivindicaciones también interesantes de esta huelga, estas salas de crear series donde tú a lo mejor solo creas la idea principal, pero no significa que sean series que se vayan a desarrollar. Entonces te contratan y te pagan muy poquito por haber creado una idea, pero luego a lo mejor esa serie Succession lo peta, y tú que has tenido la idea no ves ni un puto duro con perdón en el resto de todo el desarrollo, ¿no? Con lo cual hay cosas interesantes. De hecho, Matt Damon hablaba en la entrevista que ellos habían creado, ellos que son guionistas, que no les hace falta tampoco la plusvalía, pero bueno, está bien que ellos han creado una empresa donde ese reparto, sí dicen, es equitativo. Habrá que fiscalizarles también. Y fíjate que ya hubo un amago de esto en la pandemia, cuando muchas de las películas que tenían previsto ir a cines saltaron directamente a las plataformas porque no había manera de estrenarlas, y muchos actores, sobre todo estrellas, dijeron, oye, hay que renegociar porque mi contrato era de un estreno en salas de cine. Claro, y ahora este estreno es en el streaming, y hubo ya demandas de actores más poderosos en ese sentido. A ver, es alarmante en algún sentido. Luego hay que decir también que, por ejemplo, si la serie está escrita y ahora se va a rodar, ese rodaje no se interrumpe porque el trabajo de guionista ya ha terminado, y luego las plataformas van a falsear de alguna manera muchas cosas porque no tienen a lo mejor anunciadas fechas de series, y dicen, bueno, ahora la anuncian, si se retrasa 2 meses no nos vamos a enterar. Cierto es que la que más lo sufre en este sentido es la televisión en abierto, que sí que tiene una emisión semanal muy programada de series que tienen 24 capítulos por temporada, y que eso sí que puede retrasar sobre todo la producción de otoño. Sí, bueno, pero los rodajes que ahora se estén haciendo, aunque tengan un guión aparentemente terminado, muchas veces durante el rodaje necesitan unos diálogos añadidos. Eso no lo pueden hacer. Claro, y eso no lo pueden hacer. Claro, ahí viene el dilema, y si el director dice yo pongo, no pongo, yo toco, no toco, ahí va a haber movidote. Claro. Ahí veremos quién es Esquirol y quién no, y no sabemos si afectará a los superhéroes. hay caras de por aquí, ojalá, no es broma. Bueno, vamos a hablar de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, que es el estreno con el que comenzamos. Yo formé los Guardianes. Conocí a una chica, me enamoré. Esa chica murió.
pero luego volvió. Echa una capulla integral. Por favor. Te has dejado algún detalle importante, pero fue así, básicamente. Pues los superhéroes no desisten, nueva versión firmada por James Gunn, la última antes de tomar las riendas de la competencia de DC, y con Chris Pratt y Zoe Saldana encabezando a este grupo de superhéroes y reuniendo de nuevo a los Guardianes de la Galaxia. ¿Qué os ha parecido? Bueno, pues es que yo son los únicos que salvaría de una destrucción masiva. Yo a Thor. Sí, o sea, bueno, hombre, lo que pasa es que como salen por muchas razones en otras películas del universo Marvel, pues también te lías un poco, porque si no has visto algo, pues te quedas un poco colgado diciendo, ¿y este personaje? ¿Y esto qué ha pasado? ¿Por qué? Si no salía en la segunda o en la primera. No, a mí las 3 películas me han divertido mucho, tienen ese aire o esa música ochentera que también ayuda a las personas de mi generación a entrar mucho más fácilmente, pero sobre todo es su desenfado, su humor, que no es intrascendencia, pero que muchas veces las otras películas de los superhéroes para mí pecan un poco de solemnidad máxima, de querer arreglar el mundo, el pasado, el universo, el futuro. De pesadez. En fin, sí, te dejan un poco exhaustos, ¿no? Y en cambio esto todo es divertido, todo es aventura. Pues hay cosas, porque en esta película, por ejemplo, se habla de la manipulación genética, de la utilización de los animales con una serie de fines pues un poco raros o extraños, ¿no? Pero bueno, no deja de ser la aventura de toda la vida, pues eso, con grandes dosis de humor y con unos personajes que ya estamos echando un poco de menos. Parece ser que va a ser el fin, pero bueno, en este multiverso de los Marvel, pues ya no se sabe si los volveremos a ver o no. Sí, la verdad, a mí es que me gustan mucho también, me divierten, me emocionan y me entretienen y me emocionan. Yo que con los superhéroes no me suelo emocionar hasta cierto punto me refiero, pero que sí que tienen un carisma. Ha logrado James Gunn en esta trilogía, que yo creo que será recordada sin muchos aspavientos, ¿no? Construir unos personajes con carisma a los que acompañas en ese viaje y en esas aventuras sin darle lo que decía Elio, esa solemnidad que tienen todos los demás superhéroes de salvar el mundo. Y estos son como los losers, un grupo muy variopinto, los inadaptados sociales, que es verdad que tiene esa correlación con la sociedad actual, y yo creo que tienen ese alma que requieren muchas de las películas de superhéroes, que entre tantos efectos digitales se echen falta, y aquí sí tienen ese alma y te crees que es una aventura familiar, porque al final es una familia construida, ¿no? Una familia elaborada de los que han ido quedando de un lado y de otro. Y a mí sí que me parece que la película funciona, que tiene carisma, que te lo pasas bien. Es verdad que es larga y a veces da vueltas sobre sí misma en algunos momentos, porque son 2 horas y media, y luego lo que decía Elio también, que yo iba contando casi, me gustaría saber los derechos de las canciones, porque James Gunn dice, coge toda la música que me flipa, desde empezar con Radiohead hasta terminar con Bruce Springsteen y Florence and the Machine, algo tan diferente, y va metiendo todo lo que le gusta con ese aire de aventuras ochentero, y creo que lo va a echar de menos Marvel. Además, él, que ha sido un director que ha criticado incluso películas de Marvel por haber entrado en un ciclo industrial de producir sin carisma, ¿no? Que dice ahí, salvo algunas películas como las últimas de Los Vengadores o la primera de Deadpool, Shazam y estas, no salvo muchas más. Y ahora pues va a ser muy interesante qué hace con la intensidad de Batman y qué le da Superman a DC, porque DC también anda tiempo que solo le ha funcionado, bueno, la trilogía de Batman que hizo Christopher Nolan, Joker en los últimos años, pero ha ido errando el tiro bastante en ese sentido, y a ver qué producción hacen, qué velocidad de producción y cómo le sale ese puesto de jefe creativo. Bueno, pues hay vida más allá de los superhéroes. El británico Stephen Frears vuelve con The Lost King. Es un drama con unos personajes un tanto excéntricos a los que dan vida Sally Hawkins y Steve Coogan. Todo por el hallazgo de unos supuestos restos mortales del rey Ricardo III de Inglaterra. Este es del retrato del libro del colegio. ¿Este? Sí. Los Tudor alteraron este cuadro. ¿En serio? Se hizo una radiografía que demostró que lo retocaron para que pareciera malvado. Afilaron el pulgar para que pareciera una garra, le entrecerraron los ojos y le hicieron los labios más finos. Así es como era de verdad. Ojos normales, boca normal, pulgar normal. ¿Lo ves? Normal. Sí, pero ¿cómo vas a poder encontrarlo tú sola? Y si lo encuentras, entonces, ¿qué?
Pues mucho encanto en esta película que no rompe nada, pero que... Sí, es encanto quizá. Bueno, también al final cuentas con Sally Hawkins que tiene ese, también podríamos decir, no es carisma, es un aura especial que tiene la actriz para este tipo de papeles en los que interpreta como una mujer un poco excéntrica, rara o particular, diríamos, que se obsesiona y se vuelve loca con la búsqueda de Ricardo III y todas las teorías de la conspiración. Y la verdad está basado, inspirado en hechos reales que yo no sabía, y es bastante curioso porque empieza la película con ella sin lograr un ascenso en una empresa donde mujeres más jóvenes y más apuestas logran ese ascenso en un grupo, y ella se empieza a obsesionar con esta historia a través de una obra de teatro, y sí que dialoga muy bien también con la propia historia de Inglaterra en el sentido de la impronta de Shakespeare, porque creó una historia de este rey que luego pues no era tanto así o no se podía desmentir, y cómo calan historias en el imaginario colectivo a través de las series, del cine, de la propia literatura, y lo difícil que es desmontarlo. Y bueno, es interesante ver la búsqueda de unos restos de un rey al que repudiaron todos, y al final ella acaba como restaurando un poco la imagen de esta figura. Y que no estaban en el Valle de los Caídos. Sí, efectivamente, bueno, estaban peor, en un parking. En un parking. Que después de hacer La Reina se espera que Stephen Frears haga El Rey de Carlos III. Ojalá. Carlos III, ¿no? Que puede ser también bastante... Sí, ha perdido un poco estar, fuelle, pero sigue siendo Stephen Frears. Sí. Puede estar bien. Bueno, vamos a pasar a la comedia negra que tanto le gusta al director francés François Ozon. En Mi crimen recupera algo de esa trama de enredos de La Casa y también mucho de ese jugueteo de 8 mujeres. De hecho, comparte una de las protagonistas, Isabelle Huppert, para esta historia sobre el Me Too, la sororidad femenina, en la que una actriz confiesa que ha matado a un productor que intentaba acosarla. Yo soy mala actriz y tú mala abogada. Debemos 5 meses de alquiler. Mañana nos echan a la calle. Quizás son buenas noticias. Inspector de la Sûreté. ¿Tenía usted cita con el señor Montferrand? Sí. El señor Montferrand ha muerto. ¿Lo han asesinado? Su repentina muerte es uno de los acontecimientos más felices de mi vida. El señor Montferrand se abalanzó sobre mí. Por favor, señorita. Es un viejo verde. Y con el director hablábamos la semana pasada en Barcelona. Allí presentó la película acompañado de las 2 jóvenes actrices, Nadia Tereskewicz y Rebecca Marder. Je pense que c'est thérapeutique et les gens que je peux pas tuer dans la vie, je les tue dans les films. El crimen me parece terapéutico. A la gente que no puedo matar en la vida real, la mato en mis películas. En los 2 cortos que hice en Super 8 con mi hermano, trataba de matar a toda la familia y les pedí a mis padres que actuaran haciendo de ellos mismos. Me dijeron que sí, que preferían que les mataran en una película y no en la vida real. Ils m'ont dit, on préfère que tu nous tues dans un film que dans la vie. Oui, je pense que Me Too a été très important. El Me Too ha sido un movimiento muy importante en el cine francés y en el cine mundial, una toma de conciencia que ha permitido dar la palabra tanto a mujeres como a hombres. Para mí era muy importante que en esta película se mostrara la cruda verdad en cuanto al acoso que sufre, porque en el acoso ella nunca miente, solo miente en el crimen que no ha cometido. Elle dit exactement ce qui lui est arrivé. Le mensonge, il est sur le fait de s'accuser d'un crime qu'elle n'a pas commis. En fait, j'avais envie, après plusieurs films... Me encontré por casualidad con esta obra de teatro de los años 30, algo olvidada, y decidí adaptarla porque buscaba una comedia, pero también porque me permitía ahondar en el tema de lo femenino y lo feminista. Es una mujer joven que miente, como todos los actores, es una mala actriz que se convierte, gracias a la mentira, en una actriz muy popular, y esto es lo que tiene de amoral esta historia. Moi, j'ai voulu en faire quelque chose de féminin et féministe et ramener le film. Je pense qu'Isabelle est une actrice très intelligente, elle n'a plus rien à prouver. Isabelle es una mujer muy inteligente que no tiene nada que demostrar. Yo le propuse una comedia hace 20 años y me dice ahora que solo le propongo comedias, que quiere hacer un drama. Cuando leyó el guión, me dijo Isabelle Huppert que su aparición en la película ocurría demasiado tarde y que quizá el personaje podía aparecer antes. Yo le dije que estuviera tranquila, que no se preocupara, porque en cuanto apareciera se iba a notar. Je lui avais dit, ne t'inquiète pas Isabelle, quand tu arriveras dans le film, on ne regardera que toi.
Y efectivamente, cuando aparece Isabelle Huppert, todo el mundo se centra en ese personaje que decía Ozon, no digáis que es Gloria Swanson, no digáis que es Gloria Swanson, porque las actrices francesas odian a Gloria Swanson y que las comparen con ella. Es Sarah Bernhardt. Y bueno, es verdad que no tiene esta cosa teatral que solo hizo cine mudo, pero bueno, ahí está la Huppert riéndose de sí misma. Si llega a aparecer antes, se come la película entera ella. Ahora que productividad tiene Ozon, porque peli por años, sí, verano del 85 en el 2020, todo ha ido bien en el 21, Peter von Kahn en el 22 y ahora se lo dijimos también y dijo je suis désolé, que es una frase muy de Kahn, muy francesa. Eso es para que te vayas preparando. Désolé, la frase y la variedad de películas y de tonos y de géneros y todo lo que ha tratado en su filmografía. Algunas le salen mejor, otras peor, pero es verdad que las dos últimas, que se centra un poco en la industria y en el mundo del arte o entrar dentro de las propias miserias del arte, pues en dos tonos muy diferentes. En Peter von Kahn quizá más intenso, melodramático, ese drama, pero aquí yo creo que le coge muy bien el tono a la farsa, a la comedia. Como decía Pepa, es muy juguetona, se ríe, critica a la vez la propia industria del cine, trae el Me Too con una historia del pasado, con una adaptación de una obra teatral, con aires de cine clásico en el vestuario, en la ropa, en el ritmo, pero lo trae muy bien al presente sobre el acoso sexual, juguetea con esta idea de inventarse un caso para avanzar en tu carrera, o cómo eso puede propiciar que por cosas del destino te topes con gente tan tonta que te aupe de alguna manera. Luego llega Isabelle Huppert. Creo que tiene el jugueteo, el ritmo adecuado, y yo me lo pasé muy bien viéndole, me parece muy divertida. Sí, a mí que me gusta mucho 8 mujeres y Potis, o sea, me gusta mucho cuando se pone en la comedia casi kids a veces. La verdad es que me parece muy divertida, tiene esta cosa de un productor. Le decíamos también si tenía algo contra los productores, dijo no, yo me produzco a mí mismo, con lo cual algo hay, pero sí tiene esta cosa del Me Too, ese Weinstein que aparece muerto, la sospechosa es la actriz joven, una malísima actriz que en el juicio, también el juicio como teatralidad, porque al final el juicio no dejan de ser no deja de ser una actuación donde todos están actuando, ¿no? Tiene cosas muy divertidas, o como todas las mujeres quieren aprovechar, llamar a esta actriz para que mate a sus maridos, como ha matado al productor, ¿no? Tiene cosas muy curiosas, y luego este juego también es la época del paso del cine mudo al sonoro, la actriz que queda vieja, ¿no? Son cosas que quizá ya hemos visto en otro tipo de comedias. Hay homenaje a la comedia americana de los años 50, homenaje al cine francés, está Lucchini, está Danny Boone, están todos los grandes franceses que yo creo que están en esta película y se divierten, y es una película que ojalá funcione aquí, porque en Francia pues 1 millón de personas han visto esta película de época, podríamos decir años 30, años 20, o sea que bueno, que esperemos que aquí también funcione. Y si os parece, vamos a pasar al cine español. Hay 2 estrenos esta semana, uno de ellos es un thriller con mucha adrenalina. Asedio es la nueva película de Miguel Ángel Vivas, que cuenta con Natalia de Molina como protagonista. Es un antidisturbios con problemas que descubre una trama corrupta entre sus compañeros y que tendrá que salvarse la vida dentro de un edificio ocupado. Nos vamos preparando, chavales. Parece tranquilo, pero no quiero... ¡Cascos, hostia! Era que no vamos a contar una historia, no vamos a hacer una película de trama, sino vamos a contar una experiencia. Vamos a que el espectador se meta en la sala de cine y durante hora y media viva una experiencia analítica de montañas rusas, de ir para arriba, para abajo, para tal, en la que casi que no puedas respirar. Esa idea de no respirar hasta el final de la película era el concepto que quería transmitir. Pero a la vez en ese viaje había una parte social, de diálogo con el espectador, porque no quería que fuera un cine de pancarta, decir esto es así, sino yo te muestro esto y tú tomas tú decides qué te han contado. Fue un reto que yo lo tenía idealizado en un momento al principio, porque me apetecía mucho hacer la acción, me motivaban muchas cosas, pero a la hora de practicarlo, hubo días muy duros. Había momentos que yo no sabía lo que estaba haciendo. Además son planos secuencia muy largos, Miguel Ángel repetía mucho, muy agotada, pero me siento muy, muy orgullosa. Tenemos madurez como público y sobre todo como sociedad. A mí me da mucha pena este cabreo que ha existido con esto. Para empezar, la película habla de una corrupción sintomática de la sociedad entera, del sistema. Yo siempre defino la película como 2 mujeres contra el sistema. Hay una cosa que me da pena cuando se empezaba a oír las quejas de la gente, si solo con el trailer, fíjate, si quiere haber visto la película. Y es que estamos en un país, y no es el único,
en el que no hay autocrítica. Uno de los problemas que yo siento mucho en la sociedad que tenemos es la falta de autocrítica. Creo que es una asignatura pendiente que tenemos todos. Nos cuesta mucho, es muy fácil criticar al otro, ver lo malo del otro, pero nos cuesta una barbaridad de repente ver lo malo que tenemos nosotros y lo que hacemos, ¿no? Para que las cosas no cambien. Y creo que ese viaje está en la película, en concreto en el personaje de Dani, ¿no? Como una mujer que está todo el rato luchando contra la empatía, luchando contra ver a quien tiene enfrente, con dilemas morales muy reprobables como persona, ¿no? Y cómo su viaje la lleva a un lugar totalmente distinto, a ser capaz de ver a la persona que tiene enfrente y decir, pues hasta aquí, no quiero formar parte más tiempo del problema, hay que cambiar las cosas y para cambiar las cosas hay que hacer algo. Pues Natalia de Molina, a la que le dan de hostias de lo lindo en toda la película, en una película que tiene cosas interesantes. O sea, a mí me parece interesante el momento de esa mujer vulnerable en un grupo de antidisturbios, esos antidisturbios que tienen sus chanchullos con la droga, cómo la droga o las mafias de la droga están vinculadas también a la trata de personas y a su vez explotan en esos suburbios, en esas casas, ¿no?, que nadie ve. O sea, me parece que hay cosas interesantes. Quizá la agonía, para mi gusto, se alarga demasiado y quizá cosas como la conexión africana, pues a mí me sobran un poco de la historia. Sí, quizás sea eso, el inicio y el final de la película lo que más desentona con la propuesta, ¿no? Y cómo rematar y empezar la película, que realmente, como decía el director, pues tiene un prólogo inicial sobre un desahucio, la vida personal, que también se alarga un poco ese prólogo sobre la protagonista, y luego ya es 1 hora y 20 de clímax metido en ese edificio que van a desahuciar y con todos los problemas o contratiempos sobrevenidos que pasan ahí, ¿no? Y quizá lo más interesante, la película tiene, está muy bien rodada, tiene imágenes muy potentes en algunos casos, no es antidisturbios, no, claro, también hemos visto el plano secuencia de Romain Gavras, Cabría Atenea, que es la releche, pero que está muy bien, y quizá pues eso, la corrupción policial, que sí que la hemos visto, y a mí una de las escenas más potentes es la que muestra como inmigrantes como zombies, ¿no? En un sótano donde están hacinados y donde entra Natalia de Molina, ¿no? Y parece que es una peli de zombies, una peli de terror, y cómo mira de esa manera a la inmigración que tenemos al lado y no miramos, y también cómo mira a todos los perfiles a lo mejor de inmigrantes, ¿no? Que no cae en clichés o en lugares hechos. Esos elementos son interesantes, y luego indudablemente Natalia de Molina asume un reto que es tremendo, sobre todo porque el reto físico y de la cámara y de esas tomas larguísimas es increíble lo que soporta a lo largo de la película. Y la otra película española es Las buenas compañías, la dirige la actriz Silvia Munt y homenajea a estas mujeres que en los últimos años del franquismo y en la transición ayudaron a abortar y lucharon por los derechos reproductivos. Una historia de 3 mujeres de una misma familia en un Euskadi de clase obrera que cuenta con Itziar Ituño y la debutante Alicia Falcó. Esto no lo tiene que saber nadie. ¿Has oído? Que sí, conozco a una gente que puede ayudarla. Es un grupo de mujeres que entienden de esto. ¿De qué? Los de abortos. Llevo meses viendo sobre tu mesilla esos panfletos con la propaganda que hacéis. ¿Y qué? Pues que no entiendo por qué no me cuentas las cosas. Lo que era muy... Y para mí esta película también es un homenaje a todas las madres, a nuestras madres, ¿no? Como la mía, que hasta el último momento tuvo culpabilidad por lo que hizo. Porque le hicieron sentir culpable, porque vivió en soledad, pues lo que explica Arnaud también en su novela, El acontecimiento, ¿no? Vivieron en soledad y en culpabilidad absoluta ante toda la sociedad, también muchas mujeres, ¿no? Y se jugaban la vida. Y yo nunca olvidaré en los últimos momentos de mi madre que ella quería, y no era una mujer católica, confesarse por esto. Es decir, ese sentimiento de haber hecho algo secreto, oscuro, que te criminalizaba delante de ti misma y de todos, ¿no? Fue una cosa que se arrastró muchísimo y que si no vigilamos seguiremos arrastrando, porque
la sociedad dando tumbos. Y bueno, en América ya sabemos lo que está pasando, pero bueno, en Francia y en España y en Inglaterra no es por casualidad que haya un movimiento tan brutal, ¿no?, contra todos los avances de la mujer y contra todo lo que sea un poquito de equilibrio social, ¿no? Por otro lado, yo creo que casi todas las películas son políticas. Es igual, aunque hagas una comedieta o una de tiros, ahí hay política y ahí hay un planteamiento que, quieras que no, ha palpado y ha hecho pues un poco lo que después hemos tenido que soportar, que es este patriarcado y ese, me sabe mal emplear esta palabra tan daída, pero es ese machismo que se ha inculcado en mujeres y hombres durante décadas. Entonces, el cine siempre tiene política, depende de cómo coloques a los personajes y lo que hagan, te están dando un mensaje. Aunque sea que a mí me encanta, una comedia absolutamente ligera, ¿no? Como eran las comedias de los años 60 y 70, había ahí un mensaje político que era aplastante, ¿no? Pues Las buenas compañías, que a mí me ha gustado mucho. Sí, a mí también. A mí también me ha gustado, y yo creo que sin ser una película súper redonda y de estas que ojalá que sí que tenga luego repercusión en los premios, o que se recuerde, ¿no?, en la temporada de premios, porque estas películas que se estrenan ahora puede que se queden en el olvido, ¿no?, muy pronto. Pero sin embargo yo creo que es muy sencilla de planteamiento, muy directa, no se pierden florituras, en historias terceras o cuartas, ¿no? La historia que cuenta la cuenta bien, está muy bien interpretada, y además pues eso refresca un poco la memoria, ¿no?, de que en esa época que retrata, comienzos de la transición, finales del franquismo, pues había una serie de problemas que eran muy graves y que se tenían que solucionar de forma muy dramática, ¿no?, por parte de las mujeres. O sea que yo creo que Silvia Munt, que es una actriz que, bueno, desafortunadamente no la vemos mucho interpretando, ¿no?, pero tiene este otro lado de directora, ha dirigido documentales, también ha dirigido algún largometraje, y la verdad es que no puedo decir que sorprenda, pero que sí que es una buena noticia que haya este tipo de películas, que no se tratan muchísimo en el cine español, o no se tratan tan bien como en este caso, ¿no? Sí, además en junio se estrenará Call Jane, que es una película que habla un poco de lo mismo, pero en Estados Unidos, de grupos de mujeres que ayudaban a abortar, en la que está Sigourney Weaver, por ejemplo, y prácticamente es la misma historia, porque al final es una historia que ocurre en varios países, lo veíamos en el acontecimiento, y aquí el punto de vista es el de un drama social, que está ambientado en un Euskadi obrero, gris, con mucha manifestación, eran los años de la transición, ¿no?, y una juventud que empieza a buscarse un poco la vida en esos ambientes, y donde el problema de las mujeres, la salud reproductiva, estaba en el centro. Entonces es un homenaje, de hecho, a un grupo de mujeres que estuvieron presas, que sale en la película, y a mí me gusta mucho cómo lo cuenta, es con una sencillez, exactamente sin florituras, pero con buenas interpretaciones. Me gusta mucho la protagonista, del resto ya se presupone que eran buenas, pero el fichaje de esa niña, ¿no?, que casi con ella descubres como pues casi ese paso a la adolescencia, a la edad adulta, a base de golpes, ¿no? Y me parece que es una buena película. Decía Silvia Munt que quiere hacer una sobre la sanidad pública, o sea que ganas de ver. Pero que de este tema, por ejemplo, la idea que siempre se tenía era que se iba a voltar a Londres y que eran gente de una clase media alta, ¿no? Y sin embargo, pues aquí descubre que no, que era un problema de todos, y que de todas las clases sociales, y que en ese caso, pues claro, ambientada en el País Vasco, pues una de las soluciones era cruzar la frontera a Francia. Esa idea también está, la idea del privilegio, ¿no? Porque también creo que integra muy bien lo de la diferencia de clases y la propia conciencia, ¿no?, del privilegio, y cuando se dan cuenta de que el feminismo, estas luchas son transversales, de que no tienen nada que ver con la clase cuando tú te ves afectado. Yo creo que está muy bien, sobre todo porque también plantea todo lo que habéis dicho, pero como decía Pepa, a través de una historia de iniciación juvenil, porque realmente todo lo vemos a los ojos de un adolescente que se rebela contra su madre, que a la vez se rebela contra una madre que la cuida y la quiere mucho y la entiende y no le reprocha muchas cosas, pero que ella también es rebelarte contra la vieja estructura del 76, ¿no?, de un tipo de mujer sumisa, ama de casa, que trabajaba para otras casas, y está bien
también esa ruptura, ¿no? Cómo lo intenta hacer, y a través de un verano, unos meses en esta protagonista, que es como el verano del cambio de una nueva generación que quería dejar eso atrás. Y decía Pepa, Call the Jane, también está el documental de las Janes, Janes en HBO Max, que fueron otra red clandestina en Chicago, o incluso Miss América, la serie, como contaba también la culpa, lo que hablaba Silvia Moon, de Gloria Steinem, de alguien que luchó por eso y que también lo ocultó durante un tiempo porque tenía esa culpa cuando avanzó en esos derechos. Y yo creo que al final aúna todos los elementos con las buenas interpretaciones y sortea lo más difícil, que era que al recrear la época, los 70, la ambientación, se viera mucho la diferencia. Es verdad que también el entorno se da a eso, ¿no? El casco antiguo o estos pasajes y calles de Euskadi, y creo que lo hace muy bien a nivel dramático y social, como plantea la historia para recuperarla. Y se estrena también en algunos cines La mala familia, es la película que dirigen Nacho Villar y Luis Rojo, creadores del colectivo BRBR, que han firmado algunos de los videoclips de Zetangana, por ejemplo, y que aquí proponen un acercamiento a los jóvenes del extrarradio, su amistad y sus problemas, a las otras familias construidas para sobrevivir en los barrios de Madrid, como Legazpi, Usera o Vallecas. Hola mis chavales, ¿cómo estáis? Supongo y espero que bien. Yo estoy tranquilo tratando de llevarlo lo mejor posible entre paredes. Quiero que tengáis algo claro, mi pareja me transmite todo vuestro apoyo y ánimo. Y terminamos con una película portuguesa, Trío en mi bemol, de la directora Rita Acevedo. Es un drama que adapta una obra de teatro de Romer sobre dos antiguos amantes que se encuentran para debatir sobre su pasado como pareja, enamorados de la música clásica. Es la única obra teatral que escribió el director francés. Mardi dernier, il y a eu exactement un an qu'on s'est quitté. Corten. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Y en televisión, Prime Video ha estrenado la serie más ambiciosa de la temporada, que es la segunda más cara de la historia después del Señor de los Anillos. Dani Garrán, ¿qué tal? Muy buenas, chicos. Bueno, hablamos de Citadel, una serie de ciencia ficción y espionaje con la que Amazon, como decimos, se ha dejado toda la pasta, $235 millones, todo un blockbuster seriado, planificado como una gran franquicia, con varias temporadas, que veremos la huelga de guionistas si llega a hacerse todas las temporadas, spin-off, y bueno, de momento vamos a ver si esta temporada está o no a la altura. Vamos a ver dónde llega. Pues es toda una declaración de intenciones de la plataforma de streaming de Jeff Bezos, que ha superado además recientemente a Netflix en cuota de mercado. Una historia con mucho dinero detrás, como decías, pero que no deja de ser un thriller de espías convencional con salpicaduras de ciencia ficción. La serie arranca con la caída de Citadel, una agencia internacional de espionaje que no pertenece a ningún país y que se encarga de velar con independencia por la seguridad internacional. En ella, dos agentes, interpretados por Richard Madden y Priyanka Chopra, han perdido la memoria y deben trabajar juntos para recuperarla mientras salvan al mundo desde esta organización agubernamental que tiene por objeto mantener la estabilidad. Veo que tengo juguetes nuevos. Sí, los fabriqué para mi espía favorita. Oh. Pero como no le gustaban y no quería desperdiciarlos... Capullo. La polvera rastrea un objetivo a 1,5 kilómetros. El perfume es un explosivo localizado. ¿Y el pintalabios? El pintalabios. Lo más peligroso para un viejo verde son unos labios rojos. Qué bien lo sabes. Bueno, los productores ejecutivos detrás de esta ficción han sido los hermanos Russo, que saben mucho esto de salvar el mundo. El tándem formado por Anthony y Joseph Russo recogieron las llaves de Marvel y están detrás del éxito de Los Vengadores y pretenden repetir este esquema con esta megaproducción. Las historias de espías que pierden sus recuerdos no son nuevas. Misión Imposible ha tirado de ese hilo prácticamente desde su primera entrega, aunque los creadores aseguran, pues lo dicen ellos, que han querido traer a la actualidad a James Bond. Bueno, luego... Lo estamos poniendo todo sí, en duda. Lo que estamos diciendo nosotros lo estamos poniendo en duda. Me exactamente. encanta. Bueno, luego enseguida comentamos qué nos ha parecido la serie, pero antes vamos a escuchar a uno de sus protagonistas, con el que ha hablado Dani, Richard Madden, para saber pues en qué se han gastado tanto dinero los rusos. I'm a sci-fi geek, and this isn't sci-fi. Yo soy fan de la ciencia ficción.
Y esto no es estrictamente ciencia ficción, pero tiene elementos futuristas que me encantan. Esto, sumado a la acción, el drama y la ambición de vincular todos esos elementos dramáticos y enredarlos y hacer que todos se utilicen en beneficio de otros, era algo que no había visto en ninguna película del género de espías. Normalmente hay escenas de drama y luego paramos y tenemos una secuencia de acción y luego nos detenemos y hacemos un poco más de drama. Y lo que intentamos hacer es incorporar ambos elementos a un nivel lo más alto posible en todo momento. Así que tu corazón se acelera igual cuando estás en una escena en la que los dos personajes solo hablan como cuando vemos a estos personajes y un tren volar por los aires. Creo que es algo nuevo que no he visto ni de lo que he formado parte. Y es una idea que surge de la brillante mente de los rusos, de crear un mundo que existe en todas partes a tu alrededor, pero que está completamente oculto, y hacer que el público se imagine que está en la sede de la Ciudadela en ese momento. Creo que hay algo que espero que haga que el público pueda identificarse con un género que parece muy diferente de la vida real, pero que, de hecho, está muy cerca. Creo que me oculto secretos a mí mismo. Y tengo que saberlo. Tengo que saberlo. Porque cuando mi hija me pregunta, papá, ¿cómo era tu mamá? ¿Tuviste un papá? ¿O un perro? ¿Pedías deseos? No sé qué decirle. Cuando viajábamos por todo el mundo, rodando por muchos países y con diferentes equipos de cada país y cada zona, en realidad intentábamos hacer que el mundo fuera lo más grande posible y no estar en pantalla verde atrapados en un estudio. Ir a Valencia, en España, rodar en las calles, recrear las fallas, que es una parte muy importante de esa ciudad. Nos las arreglamos para hacerlo lo mejor que pudimos. La embajadora británica está pidiéndole al secretario de Estado que comparta secretos de seguridad nacional. No te lo pido en calidad de embajadora. No, esto es por una causa distinta. Una causa mayor. Creo que hay gente que entra en el mundo de los espías porque hay conceptos de personas que llevan máscaras diferentes, de personas que se mueven por diferentes motivaciones. Creo que como humanos nos identificamos mucho con tratar de averiguar la motivación de alguien, por qué hace algo. Y muchas veces, en el mundo del espionaje tan extremo, ya sabes, está en juego la vida o la muerte. Supongo que, como seres humanos, nos da una perspectiva de las cosas que nos hacen más humanos. ¿Para quién trabajas? ¿Para la CIA? ¿El MI6? Ah, venga ya, Greg. ¿Tengo pinta de trabajar para esos mindundis? Trabajas para Citadel. Creía que Citadel era un mito. Intentamos incorporarlo para que tengan sentido desde esa secuencia inicial en el tren con el personaje de Priyanka y yo. Esta es la primera vez que estos personajes se ven en mucho tiempo y es la primera vez que el público los conoce, así que tuvimos que incorporar la forma en que trabajan juntos, cuál es su estilo y su historia, todo dentro de una secuencia de acción. De hecho, hay una vista, pero lo hacemos a través de una secuencia de lucha masiva con explosiones y disparos. E intentamos que esas secuencias de acción no fueran cosas que habíamos visto antes, sino que la historia se basara en ellas. Y cómo utilizamos cada espada, cada movimiento de cuchillo o cada puñetazo para saber un poco más sobre estos personajes en lugar de limitarnos a la lucha genérica. Decía yo los rusos, no, los rusos ahora mismo está muy mal hablar de los rusos. No voy a meterme yo en líos de la guerra. Es como Paquita Salas, pero es que he visto mucha gente que ha puesto en Twitter Citadel Divacel, como Yolanda Ramos, como el chiste. Bueno, vamos a comentar qué os ha parecido Citadel. Yo de entrada digo que es un poco como la Gala Met. Mucho dinero, mucha cosa, pero hortera como ella sola. Y mucha gente random. Sí. Yo estoy bastante de acuerdo. A mí me parece que no tiene ninguna personalidad. O sea, que es todo un montón de estereotipos. Los han juntado todo lo que tiene que ver el género de espías, ¿no? O sea, dos espías guapos, señor y señora Smith, que se conocen ya en un tren. Pero sin el carisma de Brad Pitt, de Angelina. Sin ese carisma, porque son muy guapos, Richard y Priyanka, pero que al final no tienen esa química, ¿no?, que deberían tener. A mí me parece que Amazon una vez más ha vendido un poco la piel del oso antes de cazarlo.
decirlo, que ya se han anunciado spin-offs, se han anunciado versiones en otros países, en la India, en otros países, como un conglomerado enorme de lo que va a hacer Citadel o Divacel o lo que sea, pero que al final, pues es que creo que no aprendieron un poco con El Señor de los Anillos, que lo vendieron como la gran serie de la historia. Y fíjate que con El Señor de los Anillos tenía claro, sentido que la vendieran así, ¿no? Porque tenía un fenómeno fan, pero aquí estás creando una cosa nueva que puede no funcionar. Se quedó un poco en ese bluff y creo que no han aprendido y que van a volver a cometer el mismo error. Es ahora curioso. Funcionará y tendremos que hacernos un fact-check. Bueno, sí, no, puede que funcione, pero da la impresión desde fuera al menos que es una estrategia mucho más empresarial que creativa, indudablemente, que hay un planteamiento mucho más estratégico de compañía, de entrar a través de Priyanka Chopra en el mercado indio con una serie que lo pete, sabiendo que es un mercado emergente a nivel de dominado ficción. por Netflix. Efectivamente, entonces está todo esto, pero a la vez parece una decisión creada por un algoritmo de hace 10 años, de esos que juntaba Netflix cuando se habló tanto de House of Cards, que habían mezclado política, ficción, Kevin que Spacey. Lo ha hecho la inteligencia artificial. Más o menos. Y ahora han dicho, espías, funcionan, James Bond, a los James Bond, actores, Priyanka Chopra hace mucho que no hace nada, pero tiene tirón, es una celebrity, Richard Madden, Juego de Tronos. Richard Madden, que no va a ser James Bond. Nada, que no va a ser nada, que es alguien profundamente soso, el pobre, que encima le hacen poner acento americano cuando tiene un acentazo escocés, que no veas, porque de la entrevista a escucharlo en la serie son dos personas distintas, y luego es que repite un poco todos los clichés y todos los esquemas de la serie. No viene a renovar el género de espías, es un género de hecho bastante trillado y tiene muchísimos exponentes y siguen haciéndolos en cine, y si quería crear espectáculo, evento, acción, tampoco es muy sorprendente, porque la ficción ha avanzado mucho serializada en los últimos años como para que te sorprendas por unas cuantas escenas de acción que tampoco lucen tan caras, que hay momentos en los que dices, como el del tren, esto es baratillo. Ok, joder, bueno, como lo hemos dejado, Bueno, pues como le vaya bien tendremos que revisar este programa. Bueno, otro de los estrenos de la semana es una nueva reinterpretación del famoso caso Watergate. Si os acordáis, hace un año Stars Play estrenaba Gaslit, una miniserie con Sean Penn y Julia Roberts que se centraba en los personajes secundarios detrás del mayor escándalo de espionaje al Partido Demócrata estadounidense. Ahora en Los Fontaneros de la Casa Blanca llega a HBO Max para darle una vuelta de tuerca y pasarlo por el filtro del humor. Una retrospectiva que nos lleva a un año antes de que los periodistas del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, destaparan la trama que ahonda en todos los acontecimientos que dirigieron a la política norteamericana al punto crítico que alcanzó en el 72. Supongo que nos quedamos solos tú y yo frente a toda la izquierda radical. Si tú y yo conseguimos pescar a Ellsberg, Nixon nos adorará. Y por extensión, al proyecto Odessa. Odessa fue la red secreta que ayudó a los oficiales de las SS a huir a Sudamérica. ¿Qué tiene eso que ver con nuestro problema actual de seguridad nacional? Tenemos que conseguir los informes de ese psiquiatra. Fielding. ¿Qué clase de agente soviético de pacotilla le suelta todo a su psiquiatra? Los Fontaneros de la Casa Blanca nos lleva tras las bambalinas del escándalo cuando los saboteadores políticos de Nixon, Howard Hunt y Gordon Liddy, derrocan accidentalmente a la presidencia que estaban tratando de proteger. Este drama satírico comienza en el momento en el que la Casa Blanca contrata a estos dos ex agentes de la CIA y del FBI, interpretados por Woody Harrelson y Justin Theroux, para investigar la filtración de los documentos del Pentágono. El creador de esta ficción en clave de comedia es David Mendel, que se mantuvo al frente de las últimas temporadas de VIP, un precedente que le ha servido para contar uno de los casos más escandalosos de la política estadounidense, que muchos aún no entienden la magnitud que tuvo. Esto nos decía el director acerca de lo necesario de volver a contar esta historia, esta vez desde otro punto de vista. Creo que es una historia de esas que la gente conoce algo, pero hay muchos detalles que ha olvidado o desconoce. Es una oportunidad para que la gente aprenda qué supuso el Watergate. Sobre todo, dos cosas. ¿Qué ocurrió para que hubiera ese abuso de poder terrible? Y por qué, años después, sigue siendo relevante hoy en este sistema de gobierno que tenemos. Creo que tendemos a pensar que todo está bien una vez que se fue Nixon, pero no lo es. Sigue habiendo abuso de poder y muchos de los problemas de la época de Nixon continúan hoy. En la serie queremos ser divertidos y mostrar la estupidez, pero realmente aquello fue muy peligroso. Hay una especie de problemas sistémicos que no van a ninguna parte y tenemos que mirar hoy a lo que ocurrió en el Watergate.
La verdadera historia del Watergate es de risa, así al menos es como lo ve Mendel, que se basa en la comedia para establecer un retrato refrescante del escándalo, poniendo en los ojos de los asaltantes lo que realmente ocurrió, una chapuza, vista ahora con perspectiva como algo muy divertido. Estaba ya en la propia investigación y en la propia historia que es una tragedia, pero una tragedia muy divertida. No es divertida porque haya chistes, sino por las cosas que pasaron, los personajes, la forma de comportarse. No puedes inventarte nada, no puedes inventarte a estos dos personajes porque la gente no se lo creería. Las cosas más horribles, como el abuso de poder, no las puedes alejar de la risa. A veces es una risa incómoda, pero estaba ahí y ayuda a la historia a salir adelante. Y es lo que hace diferente a la serie. La serie se aleja de ese tono idealista que hemos visto muchas veces en las películas clásicas estadounidenses contando el caso Watergate. La serie se parece a VIP, pero también tiene toques de Boogie Nights, el film de Paul Thomas Anderson. I think more like Boogie Nights. Veep. Se parece más a Boogie Nights, porque en VIP escribíamos bromas todo el rato. De una broma salía otra broma. En Boogie Nights hay más un estudio de personajes, de gente tratando de hacer algo. Esos tipos no querían fallar, sino hacer un buen trabajo. Esas situaciones acabaron con ellos arrestados. Una de las cosas más interesantes es que nos centramos en contar la historia del Watergate, pero desde la perspectiva de estos tipos, estos delincuentes. Por primera vez conocemos quiénes son, qué hacían y qué les causó hacer el Watergate. Es una historia diminuta, pero todo está amplificado. Creo que eso es lo que hace diferente a la serie. And I think that's again one of the sort of unique things about the show. Bueno, pues la pareja protagonista aterriza en el comité para la reelección del presidente, tramando varias operaciones encubiertas, todas increíbles, incluida la instalación de micrófonos ocultos en el complejo Watergate, algo que, bueno, ya sabemos que ocurrió. Un punto de vista diferente para contar, pues, un hecho histórico. Sí, eso decían los actores, una forma de exponer el caso que se aleja del retrato periodístico que hemos visto tantas veces y pone a estos patanes en el centro de la historia. Esta visión faltaba para redondear lo sucedido, según nos decía Justin Theroux. En realidad es la historia del Watergate. Hemos oído esta historia a través del periodismo y cómo salió a la luz. Pero no habría historia del Watergate sin esta historia y sin la gente que lo ejecutó. Así que creo que es la historia. En realidad es la primera vez que vemos una dramatización del Watergate real. Theroux y Harrelson forman una extraña pareja cómica, ahora lo comentaremos, una especie de Mortadelo y Filemón de la política estadounidense que logra moverse muy bien entre el humor y el drama que supuso este escándalo y que creó una fuerte pérdida de credibilidad entre las instituciones, así nos lo contaban los actores protagonistas. Bueno, creo que es por eso que estos guionistas la han escrito y han hecho un gran trabajo encontrando equilibrio entre comedia y drama. No queríamos que fuera solo comedia o solo drama, queríamos jugar con lo absurdo de los planes que tienen y las consecuencias de este plan estúpido. Es inevitablemente dramático porque arruinan la vida de gente, pero había que completar la serie. Bueno, pues para completar el elenco también está Lina Headey como Dorothy Hunt, madre de 4 hijos y un elemento activo de la CIA. Ella intenta mantener unida a esta familia, es la esposa del personaje de Woody Harrelson, mientras se enreda en las catastróficas desventuras de su marido. Sí, en Gaslit vimos a Julia Roberts tomar el protagonismo de la acción. Lina Headey se mantiene en un segundo plano en esta serie, al igual que las mujeres en todo lo que rodeó a este caso. Precisamente la actriz nos contaba cómo de relevante es que veamos este escaso papel de las mujeres y cómo se puede interpretar hoy en día. Fue una época de cambio, pero avanzó de forma muy lenta. La belleza de la serie y la comedia es ver a estas familias en su locura y cómo las mujeres de ahora pueden decirles a esas mujeres, pero sal de ahí. Les llevó tiempo poder parar eso. Para mí, como mujer viendo esta historia, fue una frustración porque pensaba, ¿por qué no paras eso ya? Porque pudieron hacerlo. Un circo, en palabras de la intérprete, del que no conocía muchos detalles antes de acercarse al guión, pero que puede enseñarnos muchas cosas acerca de cómo no tenemos que actuar en la actualidad. He aprendido cosas. No sabía mucho y he aprendido del Watergate como británica. Creo que lo divertido de esto es que nos ofrece ese circo y esa ridiculez que se da en la política y cómo controlan todo, gente estúpida diciéndonos lo que tenemos que hacer.
creo que sigue siendo relevante hoy. Bueno, pues Los Fontaneros de la Casa Blanca, serie política, creadores de VIP, estrellas, apuesta de HBO, aquí cuando finaliza Succession, que ahora iremos con esa serie. A mí, sinceramente, hay cosas que me gustan mucho, como que abiertamente hable, como solo un director como Oliver Stone podría hacerlo, de estos tipos como los que realmente desubicaron toda América Latina y luego fueron a desubicar al Partido Demócrata. O sea, me parece que políticamente es muy, muy atrevida. El problema es que creo que, claro, no quieres que sea un personaje como el de VIP, no quieres hacer esa sátira, pero utilizas el mismo tono, son personajes reales de los que no te puedes reír, y entonces son personajes como sacados completamente de contexto, y el tono, contando una historia así, me parece que no me pega absolutamente nada. Claro, entiendo que al no ser de verdad, o sea, al ser de verdad no puedes hacer como en VIP, pero es que vaya tela. No, es que está como súper desubicada la serie. La veo como... aparte de que estoy un poco harto ya del Watergate y de todos los documentales, las pelis, las series, las revisiones que se han hecho en los últimos años, y es verdad que Gaslit sí que tenía un punto de vista muy interesante y contaba con Julia Roberts y era realmente novedoso mirar desde ese punto de vista al escándalo político más importante, quizá uno de la historia, pero aquí es que realmente ellos dos están en otra serie y toda la serie está en otro lado, más el tono, lo que cuentan, capítulos largos de 50 minutos, pero tiene el formato como de sátira. No digo que tengan que ser de media hora, porque creo va a ser miniserie, pero es una cosa extraña que no logran empastar todas las cosas. Y luego tengo la impresión de que Woody Harrelson puede ser un actor fantástico, pero que necesita un director que lo ate en corto, porque está absolutamente desbocado, lo veo aquí. Y hay algunas frases fantásticas, muy bien escritas. Hay cosas, puntos de vista, lo que hablaba Pepa de la política, para no repetirme, o gags que están muy, muy bien. Pero luego hay como un absurdo, con una seriedad, con el tono político, que no cuadra nada en lo que han querido hacer, o al menos me lo parece a mí. Yo creo que hay una mezcla de géneros que no empasta nada bien, porque por un lado es un thriller de espías, por otro lado es una historia de amistad, por otro lado es una comedia de gente patosa, y creo que todo eso está metido con calzador. Son diferentes series metidas en una sola que no cuadran. No me parece que esté bien. El peso también de la comedia y del drama creo que no está bien estabilizado. Creo que no han logrado captar muy bien el tono. Pues estamos de acuerdo, así que vamos a nuestra serie favorita, que es la única que nos gusta. Cada semana comentamos lo que ha pasado en Succession. Ha reaparecido Logan Roy. No han hecho una ouija, pero ha aparecido tanto en pantalla como en las acciones de sus hijos. No he hecho spoiler, no me mires así, Dani Garra. Bueno, vale. A esas alturas ya de la vida. ¿Sabes qué? Vale, a Julia se acaba de ir de la técnica. Me parecía complicado, pero voy a empezar a odiar esta sintonía todas las semanas. Me encanta cómo hace cada variación a lo largo de los capítulos, como es la misma sintonía con esquemas diferentes. En el final de este capítulo es fantástica, en la playa, la sintonía final. La sintonía cambia, Julia, pero esto no es un spoiler. No es la sintonía, la banda sonora, ¿no? La partitura de esa parte del drama de los Roy, que es fantástica. Y bueno, nos han regalado pues otro capítulo muy bueno, no diría que brillante, es de estos capítulos que están bien, que siguen colocando las cosas, siguen jugueteando, dejan a un hermano que se suicide solo si quiere suicidarse, luego la aplauden pero no la aplauden, otro está un poco como perro sin correa, irascible y que puede tomar cualquier decisión que su padre no tomaría o que tomaría de una forma mucho más consecuente, como es Roman, ¿no? que va despidiendo por ahí a gente como a guionistas en Estados Unidos, y Shiv, que bueno, Shiv es una fantasía porque yo creo que está bien, está colocándose muy bien en esta sucesión. Yo creo que los hijos se están dando cuenta de que no son nada sin su padre, de que su padre, la sombra de él es muy alargada, incluso después de todo lo que ha pasado en la serie. Ni Kendall ni Roman están siendo vistos con autoridad dentro de la empresa. Sí, es verdad que está como volando un poco más libre, pero ella misma necesita también su tiempo para asimilar todo lo que está pasando. Es frágil, todos ellos son vulnerables, y la figura de Logan pues sigue siendo verdaderamente la que reina delante de todo el empresariado. Así que no sé hacia dónde irá, pero bueno, me parece que Roy sigue estando ahí más presente que nunca. A mí me gusta mucho este capítulo porque
todavía dejan más las miserias de cada uno de ellos, pero ese momento presentando una nueva empresa Living Plus, que recuerda claro a la presentación de HBO Max, sin ir más lejos, no hace mucho, en el que Max se convertía, HBO pasaba a ser Max, estas cosas, en estas ideas absurdas de los grandes empresarios o los grandes gurús, ¿no? A ese Kendall con una chaqueta, ¿no? A Roman perdido, dejándolo, pero luego cuando tiene éxito, o sea, quiero decir, me parece que el capítulo tiene una serie de sutilezas y de matices, cuando no es una serie nada sutil, porque es bastante de brocha gorda, pero nos gusta la brocha gorda. A mí este capítulo me ha gustado mucho, y es verdad que en el fondo sigue siendo muy culebronesca, pero Total. es que qué bien. Y luego toda la parte ideológica de las empresas que van comprando, es que es tremendo. Y unas residencias de ancianos, que es unas residencias de ancianos. Y me encanta Kendall obsesionado con las nubes en el escenario. En plan, yo todo el rato, pero ¿por qué quiere nubes? ¿Por qué quiere que haya nubes encima de su cabeza mientras habla? Excentricidades de ricos. O sea, es que es divertidísimo eso. Pero que podríamos ver en mucha gente que realmente conocemos. Me encanta eso de cuando pides algo a un rico y dice, no digas que no se puede hacer. Esa no es el lema de la empresa, es como te pego un bofetón que lo flipas. Así que lo vamos a dejar aquí, no sea que venga Kendall Roy y que Julia ya se ha enfadado y nos va a subir la claqueta como se ha ido. Va a hacer huelga. Bueno, chicos, la semana que viene más Succession y más series. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.